Bueno, buenas noches, bienvenidos a la clase número 5 de la obra plástica en proceso. Ya se está conectando Aileen para anotarla, solamente faltaría Jorge y Elizabeth. Ok, recuerden entonces que está disponible el primer hilo y primer y segundo hilo para que lo respondan por favor. Ya yo tengo que revisar si lo han respondido. Si tienen problemas o inconvenientes de conexión, recuerden perseguir a la universidad y perseguir en el correo al teléfono para que por favor lo desbloqueen. Y también pueden escribirme, me mandaron un mensaje a info@ujmb.edu.be, que es el correo electrónico de la universidad, diciendo que por favor lo desbloqueen. ¿Qué otra cosa? Después de esta clase va a estar colocada la segunda asignación, que va a estar basado en lo que hayamos visto la clase pasada y esta clase, porque la idea es que comparemos cosas de las clases, de lo que hemos visto de las obras plásticas. ¿Qué otra cosa les quiero comentar? Y la semana que viene vamos a hablar del proyecto final, semana 6, porque ya nos quedarían 3 clases. Semana 6 hablamos del proyecto final. Recuerden que la semana que viene es carnaval, sí, es carnaval el lunes. Entonces, si hay algún inconveniente para conectarse o algo, por favor escríbanmelo al chat. Si se van a conectar, yo no voy a tomar en cuenta, indudablemente porque es un día feriado, pero vamos a grabar la clase. Pueden ver la clase después y yo aclaro, en la clase voy a dar las pautas del proyecto final y si tienen alguna duda y revisan después el material, lo podemos hablar a través del chat. Me pueden escribir de manera privada o en el chat general y ahí aclaramos dudas en caso de algún inconveniente, porque todas las pautas van a ser de la clase de la semana que viene y que tenemos que grabarla. Entonces yo voy a conectarme y voy a grabar la clase. No tomaré en cuenta la asistencia porque es día feriado. Pero los que se acercan, anotaré que se acercaron, pero no es tomado en cuenta como formalmente porque se considera día feriado. Y si, porque me imagino que otro día no puede, porque le agregaron cosas nuevas. Y si no, pues ven la clase después porque igual yo la subo inmediatamente, apenas que termine esta clase, yo la subo inmediatamente a YouTube y de ahí la enlazo y ustedes la pueden revisar cuando quieran. Ok, vamos a compartir entonces pantalla para... recuerden también cuando ingresen entrar en participación y responder evaluado en clase. Y digo, las pautas las voy a dar la semana que viene, me faltó una sola cosa decirles. Y para la clase número 7, durante el final de la clase número 7, aclararemos dudas, comentarios generales para que en la clase 8 se entregue el proyecto final. Ok, eso es importante que lo tengan en cuenta. Muy bien, ya tenemos clase 5, ya está la presentación lista. Okay. Bueno, como siempre vamos a hablar para los compañeros lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de qué era la Edad Media, el arte de la Edad Media y cómo se generó la Edad Media. El arte, el medioevo o época medieval se puede llamar de las tres maneras. Medioevo, Edad Media, época medieval, la época de la Edad Media. Es decir, ese es el periodo comprendido en 10 siglos desde la antigüedad a la Edad Moderna, aproximadamente del siglo V, es decir, años 400 al siglo XV, año 1400 después de Cristo. Son 10 siglos. El nombre, les había comentado que el nombre de la Edad Media lo pusieron los renacentistas, que lo vamos a ver hoy, para decir que esa edad era una edad intermedia entre la antigüedad y la edad moderna, entre la antigüedad grecorromana y la edad moderna que comienza precisamente con el Renacimiento. Los consideraron la gente del Renacimiento un periodo oscuro porque esencialmente se basó en una visión religiosa, oscuro para el arte, así lo consideran, oscuro también para el pensamiento del ser humano y un abismo entre la grandeza de la Edad Antigua y la grandeza del Renacimiento. Hablamos de las características espirituales, especialmente con la religión católica como lo más importante, desde el punto de vista político con el feudalismo como organización social, el señor feudal que tenía unas tierras y se las prestaba a la gente y la gente le tenía que retribuir y le tenía que pagar y eso después poco a poco va a generar la figura en torno a los castillos y después va a generar la monarquía, el rey que es el líder y toda la gente que le rodea y la creación también de las ciudades y de las urbes. Desde el punto de vista económico hablamos también que al principio era una sociedad profundamente rural, agrícola con el señor feudal y poco a poco se va generando la creación del capitalismo con la gente que intercambiaba, es decir, yo tengo productos, los vendo a un precio mucho mayor y genero capital. Y eso va a generar también un capitalismo porque van a comenzar a crearse los bancos un capitalismo financiero
porque yo empiezo a acumular dinero y al prestarle dinero a alguien la gente me tiene que pagar intereses. Y también un capitalismo industrial el primero, el segundo financiero, y un capitalismo comercial por intercambiar con otras regiones también productos y servicios. Desde el punto de vista social, sabemos que en una organización social, cuando en la creación de las monarquías estaba el reinado, estaba la iglesia llamada clero como centro muy importante, y además de la iglesia hablamos de que estaban por debajo van a ser la burguesía, es decir, la gente que obtiene dinero producto del capital, y de la burguesía más abajo están los siervos de la gleba, los siervos que son los encargados de obviamente trabajar para los demás, y están los esclavos indudablemente. Y culturalmente hablamos de manera importante cómo toda la visión de la religión marcó profundamente a la humanidad. Todo la edad antigua, lo griego, lo romano, fue filtrado por la Edad Media, porque ellos decidieron qué era lo moral, qué era lo bueno, según las enseñanzas, primero de la religión judía y segundo de el nacimiento de la Biblia con los 4 evangelios, y decir cuáles son las manera de comportarse, cuáles son los mandamientos, cuál es la idea de seguir las líneas, la idea de Dios, de seguir las enseñanzas de Dios. Todo eso nace en la Edad Media. Y por lo tanto decidieron que algunas cosas de la Edad Antigua no deberían pasar porque considerablemente inmorales, etcétera, etcétera. Entonces hablamos que la Edad Media tiene las etapas de la temprana Edad Media, entre los siglos 5 y 9, es el momento de mayor ocultismo, no pasaba nada porque después de las invasiones bárbaras que tumban la caída del Imperio Romano, esencialmente era una sociedad dividida, no habían ciudades, el Imperio Romano había caído, poco a poco se empieza a organizar nuevamente hasta que llega la Alta Edad Media de los siglos 9 a 13, que es el momento de mayor esplendor, donde van a ser el arte, que vamos a verlo ahorita, el arte románico y el arte gótico, y la Edad Media es el periodo ya de decadencia, cuando ya pierde la importancia de la iglesia, no se pierden las ideas religiosas, pero ya el centro del pensamiento no es Dios, sino que va a cambiar de otra manera, como lo vamos a ver ahorita, y ese es los siglos 13 al 15 aproximadamente. Aunque ya en el siglo XIII está naciendo también el Renacimiento y se considera un Renacimiento temprano. Lo vamos a ver ahorita. Y por último hablamos del arte medieval, el arte románico, heredado de Roma, del Imperio Romano, copia la manera de hacer del Imperio Romano, por eso se llama románico, y es una estructura esencialmente de iglesias muy sólidas, muy grandes, muy oscuras, de columnas y arcos de medio punto, y unas representaciones de imágenes de Jesucristo, de la Virgen María, mucho más grandes de lo normal en la pintura, y algunas esculturas adosadas también con imágenes muy grandes en comparación con las otras figuras que lo rodeaban. Y el arte gótico, llamado así de manera irónica porque decían que los godos, es decir, los extranjeros, los invasores, se unieron con el arte como tal y crearon el arte gótico, que es un arte con unas construcciones inmensas en iglesias monumentales de mucha luz, gigantescas, con arcos ojivales que tienden hacia el cielo, que es donde está Dios, y con además de la entrada de luz, bóveda de crucería con unas construcciones muy inmensas, muy grandes, monumentales, como es la idea del pensamiento del arte gótico. Y hablamos que el arte cambió completamente la pintura, se seguían pintando imágenes de Cristo, de la Biblia, de la Virgen María, pero ya muy cercano más al realismo y con las proporciones que corresponden al arte, y hablamos también de las esculturas que son mucho más cercanas a la realidad, muy hermosas, y hablamos de esculturas como tal de relieves y medio relieve y bajo relieve, también las vimos. Igual pueden repasar todo en el material de apoyo que está disponible ya en la plataforma, en el portal. Bueno, hoy vamos a hablar del Renacimiento y los factores de surgimiento. ¿Por qué surgió el Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento artístico y filosófico que se caracterizó por el redescubrimiento de la cultura greco-romana y la filosofía clásica. Se origina esencialmente en Italia, y en Italia especialmente en la ciudad de Florencia, para los italianos Firenze, a finales del siglo XV, y estuvo inspirado en el humanismo, es decir, ya no el centro del pensamiento y el centro de las ideas no es Dios, no es una visión teológica ni filosófica de teología de la filosofía en torno a Dios, sino el ser humano vuelve a ser el centro. Un movimiento que antepuso al ser humano y la razón por encima de las creencias religiosas. Las creencias religiosas son fe, no hay razón de las creencias religiosas. Tú crees porque quieres. En este caso ellos dicen hay que tener razón, hay que pensar. El conocimiento es muy importante y el ser humano vuelve a ser el centro. Entonces se llama movimiento renacentista
por importantes avances científicos e invenciones como la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, es decir, la Iglesia pensaba que el centro del universo era la Tierra, es decir, el lugar donde, el planeta donde estamos, porque Dios nos lo colocó aquí. Copérnico dice, no, el centro es el Sol, porque el centro del universo, ni siquiera es el centro del universo. Después, más adelante, nos dimos cuenta que no es el centro del universo, sino que es el centro de la Vía Láctea y de nuestro sistema solar, en lugar de la Tierra, pero eso cambió, es decir, heliocéntrica, Sol, helio, el centro es el Sol. Y nace también la imprenta desarrollada por Johannes Gutenberg en 1440 y eso va a permitir difundir las ideas más grandes y con mayor capacidad, con mayor capacidad. De hecho, lo primero, a pesar de la visión religiosa que se estaba perdiendo, lo primero que se imprimió fue la Biblia. Con el Renacimiento, la razón, como la facultad propia del ser humano, pasa a ser el nuevo objeto de veneración. Anteriormente, el objeto de veneración, es decir, el objeto que se veneraba, que se alababa, que era Dios, ahora es el ser humano otra vez. Por eso se considera la palabra renacimiento, es decir, renacieron las ideas de Grecia y las ideas de Roma, y la filosofía clásica griega y romana, renacieron otra vez. De ahí por eso se llama renacimiento. Y en Grecia y Roma el centro más importante era el ser humano, al contrario de la Edad Media, que el centro era Dios y todas las creencias religiosas y la iglesia como centro importante. Por eso se llama renacimiento. Entonces este cambio cultural del ser humano como centro también, junto con la invención de la imprenta, permitió difundir de manera masiva textos que promovían la cultura y los valores de Grecia y Roma, centrados en la experiencia humana, no en la experiencia relacionada con Dios. Dios no se pierde, la religión católica no se pierde, las creencias no se pierden, pero ya no tienen la importancia que tuvieron en la Edad Media. Para los pensadores de la época representó un nuevo nacimiento, por eso renacimiento, del saber tras un largo periodo de control del conocimiento por parte de la Iglesia Católica, que esencialmente era la Edad Media. Por eso se llama nuevo nacimiento, renacimiento. Características del Renacimiento, por eso son los factores que surgieron. Bueno, recuperación de la antigüedad clásica, es decir, la antigüedad clásica, que es Grecia y Roma, resurge de la cultura greco-romana con la recuperación de temas de Grecia, temas de formas de Grecia, valores de la antigüedad, y también se imitan las formas del arte, los valores del arte también se imitan, las temáticas relacionadas con el ser humano. El humanismo es muy importante, el ser humano y la razón se convierten porque el ser humano tiene razón, tiene pensamiento y eso va a generar conocimiento. El ser humano y la razón se convierten en el centro de la reflexión y creación artística. Al contrario de la Edad Media, que la teoría era teocéntrica, es decir, centrado en Dios. Teo significa Dios. Entonces, por eso ustedes se dieron cuenta que lo más importante de la Edad Media es iglesia, lugares para alabar a Dios. Imágenes de santos, imágenes de la Virgen María, imagen de Jesucristo, imágenes de la Biblia para alabar el libro supremo, el libro más importante de la Iglesia Católica. Y esas eran todo en torno a Dios. Entonces ahí está la idea con Dios dividido en las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces esa es la idea del centro del teocentrismo. Se cambió por un humanismo y un antropocentrismo, es decir, antropo de hombre y centrocentrismo en el ser humano. El ser humano es considerado el centro del universo con un enfoque en la individualidad y en la capacidad humana. Es lo más importante del antropocentrismo. Empiezan unos avances científicos e intelectuales muy importantes, se promueve la investigación científica, la observación de la naturaleza y el desarrollo de nuevas tecnologías como la imprenta. Por eso es muy importante el avance científico, pensarlo así. Vamos a ver el tipo de arte que genera eso, porque lo que hemos visto ahora es un tipo de arte generado por una visión de Grecia, un tipo de arte generado por una visión en Roma, un tipo de arte generado por una visión del medioevo y ahora estamos viendo un tipo de arte generado por el Renacimiento. Por esto la materia se llama la obra plástica en proceso, los procesos que generaron las obras plásticas. Entonces se observa la naturaleza, por eso empieza la investigación científica. Yo observo la naturaleza y trato de entenderla y después voy a crear leyes a partir de la naturaleza. Y las nuevas tecnologías del momento eran la imprenta y después el conocimiento científico van a ser también de manera importante y van a ser el conocimiento objetivo. Yo analizo, utilizo el método científico, analizo, pero yo no puedo dar mi opinión, yo no puedo integrar al sujeto ahí porque si no, no es una investigación científica como tal, tengo que ser objetivo, no puedo ser subjetivo. El desarrollo artístico quizás es la característica más importante que vamos a hablar aquí. Se produce una renovación de las artes con la búsqueda de la perfección
la armonía y la naturalidad en la pintura, la escultura y la arquitectura. Sobre todo la pintura va a dispararse como algo más importante de la época renacentista. Esa pintura que busca la perfección, la armonía, la naturalidad del ser humano y se va a acercar a una visión muy realista del ser humano. Igual va a pasar en la escultura y sobre todo en la arquitectura con un sentido de la perfección y del equilibrio de la forma. Eso es muy importante en el Renacimiento. ¿Qué otras características? Bueno, secularización de la sociedad, es decir, se produce una disminución de la influencia de la Iglesia en la vida pública y cultural y dando a la razón y la autonomía individual. La sociedad se seculariza, es decir, no pierde la influencia de la Iglesia, pero lo maneja de otra manera, solamente como una creencia y no como el centro de su vida. Por eso es más secular. La valoración del racionalismo, el dogma cristiano, ¿qué significa un dogma? Un dogma es algo que no se puede cuestionar. La Iglesia Católica no permite cuestionamiento a las creencias en Dios. Entonces el dogma cristiano, lo que no se cuestiona, fue cuestionado. Y creció el interés por adquirir nuevos conocimientos que se basaran en la razón para explicar los fenómenos de la realidad. Si yo no voy a explicar la realidad, es que la naturaleza existe porque Dios la puso ahí, es que los animales existen porque Dios lo puso ahí, es que llueve porque Dios quiso así. No, viene ahora una explicación de los fenómenos. Llueve porque hay un sentido, está el ciclo del agua, es decir, el conocimiento científico ocurre así, los animales viven, la vida tiene una razón de ser, el ser humano tiene todo internamente la existencia de algo que permite como tal, con todo el sistema circulatorio, el sistema linfático, el sistema endocrino, o sea, empiezan a investigar cómo es el ser humano también médicamente, y de esa manera entendemos los fenómenos de la realidad, no porque son impuestos por fe. Esa es la valoración del racionalismo. Nacen nuevos géneros literarios, se desarrollan nuevos géneros como el ensayo y la novela, así como la poesía humanista. Van a ser la novela como centro y se mantiene hasta la actualidad el ensayo, que son reflexiones en torno a diversidad de temas, y la poesía centrada en el ser humano, no la poesía centrada en Dios. Expansión del conocimiento, la invención de la imprenta facilita la difusión de libros y conocimientos y de esa manera promueve la alfabetización. Les conté en la Edad Media que no existía, la gente esencialmente era en su mayoría analfabeta. Y entonces va poco a poco a permitirse la alfabetización, que la gente aprenda a leer y escribir. Y eso va a permitir el intercambio cultural entre los diferentes países. Eso no se resolvió todavía en el Renacimiento. El mayor momento de aumento de la alfabetización es el momento de la industrialización, finales del siglo XIX y todo el comienzo del siglo XX. El Renacimiento no resuelve, pero permite a más gente aprender a leer y escribir. Recuerden que antes los que sabían leer y escribir era la corte, los reyes y la iglesia, nadie más. Posiblemente ni los comerciantes sabían. Exploración y descubrimiento, se impulsan los viajes de exploración y descubrimiento, ampliando horizontes geográficos y culturales, y se llega a lo que después se llamó América. Se llega con los viajes de exploración hay unos anteriores y después llega con los viajes de Colón, los famosos viajes de Colón, que llegaron en el medio, se consideraron en el medio de un continente que más adelante le pusieron el nombre de América. Eso permite también ampliar la existencia de que el pensamiento no estaba limitado. Fíjense que en la época medieval se pensaba que el mundo era plano, porque claro, tú veías el horizonte y decías que era plano, y que si tú llegabas al borde te caías. Y resulta que habían varios investigadores que decían, no, la Tierra, el planeta en donde vivimos, tiene una cierta redondez, es redondo, y si yo puedo viajar, puedo llegar a otro punto. Y esa es la idea que tuvo Colón, porque habían cerrado los intercambios con Asia y, Asia, medio Asia y Asia lejano Asia, que es con la parte de los árabes y después con China, etcétera, que eran las rutas de la seda, las rutas de las especias. Al cerrarlo dijo, bueno, yo voy a llegar por otro lado, voy a dar la vuelta. Resulta que en el medio se consiguió un gran continente. Eso fue muchas de las cosas que pasaron. Bueno, ya tenemos las características generales y eso amplía la visión del mundo. Otras características, importancia del arte como centro, creación humana, el arte resultó para el Renacimiento una actividad central y valorada. En este contexto surgió la noción de genio, quien es una persona genial, se refería a la facultad divina de ciertas personas de crear obras de gran valor estético. Y vamos a pensar en los artistas como genios, ya vamos a ver los artistas del Renacimiento. Diversificación de las temáticas, la apertura hacia el arte y el surgimiento de una nueva élite económica dispuesta a financiar, empiezan a nacer. Ya habíamos hablado que existían mecenas en la época medieval. Mecenas es la persona que da dinero para el arte. Entonces, la nueva élite financia
la aparición de temáticas distintas a la cristiana, a los paisajes, como los paisajes y los retratos, y se exploran la mitología y alegorías grecorromanas. Lo que se hacía en Grecia y Roma, la mitología que existía, se vuelven a explorar con esta temática, cosa que no se permitía en el Renacimiento, que era solo temática religiosa, perdón, en el Medioevo, que solo era temática religiosa. En este momento sí se vuelve a tocar. Desarrollo de la perspectiva, esto es muy importante en el arte, se utiliza la perspectiva de la pintura para crear una sensación de profundidad y realismo, lo vamos a ver. El estudio de la anatomía humana, se profundiza en el estudio de la anatomía, lo que influye en la representación del cuerpo en el arte, y el ideal del hombre universal, se busca el desarrollo integral del individuo que pueda sobresalir en diversas áreas del conocimiento y la creatividad. Un individuo integral que sepa de todo, como lo supieron los grandes artistas y genios del Renacimiento. Vamos a ver los periodos artísticos del Renacimiento y veamos cómo van avanzando cada uno y qué tipo de arte se hace. Bueno, el primer periodo del Renacimiento es para los italianos el Trecento, por 1300. El 1300 lo podemos llamar proto-renacimiento, es decir, primer renacimiento, renacimiento primitivo, renacimiento temprano, renacimiento inicial o pre-renacimiento, o lo que va a ser renacimiento. Se dan cuenta que es en 1300, todavía estamos en la Edad Media, pero están haciendo una idea contraria a la Edad Media. En torno al siglo XIV algo cambia en Europa. De pronto es el hombre, ser humano en la actualidad, en ese momento se utilizaba la denominación hombre, y no Dios el centro de todo. De pronto los artistas y artesanos son valorados, de pronto se empieza a usar el naturalismo, la armonía y las proporciones matemáticas para crear la belleza. Busca el ideal de proporción. El artista se vuelve científico, debe saber de muchas disciplinas para desarrollar su oficio, no solamente es una, sino varias. Ya no practica solo actividades viles y mecánicas. Ahora su oficio empieza a elevarse y el artista empieza a soñar. En el proto-renacimiento estamos entre dos mundos. Estamos en el gótico, recordemos que este nombre a posteriori, pues para los renacentistas este era un arte de bárbaros, de godos, pero se empieza a sentir el 400, 1400, y al 1300 se le llama Trecento, Trecento en italiano. Entonces luego que vamos a empezar a buscar el naturalismo, la armonía, las proporciones para crear la belleza, y el artista empieza a crear una visión centrada en el ser humano, aunque no se pierda la temática religiosa. Vean, Jesús pierde la compostura de 1305, es de Giotto. Es una imagen bíblica. ¿Cuál es la diferencia? Que la manera en que está contada no es, fíjate que muestra a Jesús que cuando pelea con los mercaderes del templo, los insulta y los corre. Es un ser humano en un entorno que no tiene nada que ver con el entorno original. El entorno es, vean la parte inferior. La parte inferior, bueno, estos son arcos de medio punto, mirando a Roma, a la parte románica. Esto es una construcción arquitectónica. Ese tipo de construcciones no existían en la época de Jesús, pero bueno, yo lo ubico en un entorno renacentista, aunque la temática sea una temática bíblica. Eso pasaba en el Renacimiento. Y en el centro tengo un ser humano molesto. No tengo obviamente con la idea de Dios. Este es pan de oro, se utiliza, que es una especie de una lámina de oro para reflejar las aureolas, y se utiliza maravillosamente, pero todo en un entorno renacentista. Museo, está en la capilla de los Scrovegni en Padua, Italia. Es una pintura, es un fresco, es decir, está pintado en una pared. Vean el tamaño, mide 1,85 m por 2 metros, es muy amplio. Giotto te dice, yo voy a empezar, yo mantengo la temática religiosa, pero pongo en el centro un ser humano que se molesta y en un entorno renacentista. La imagen se está acercando a la realidad, a la manera en que se mueven los artistas, pero todavía no se acerca al verdadero naturalismo que va a generar en las otras épocas. También de Giotto, Matanza de los Inocentes, recuerden, de 1306, también ocurre una temática religiosa. Recuerden que ocurre el 28 de diciembre. Herodes manda a matar a los niños porque dice que van a ser su salvador, y todos los niños menores de 1 año los van a asesinar por eso. Y de ahí viene el Día de los Santos Inocentes. También está en la capilla de Scrovegni en Padua, es otro fresco, es decir, está pintada en paredes y techo, y volvemos a reflejar, vean las construcciones arquitectónicas, el uso de la arquitectura. Y al contrario, se acuerdan de la visión del medioevo, que era muy plano, era muy bidimensional. Esto tiene ciertas 3 dimensiones, igual que esta tiene el sentido de la tridimensionalidad. Eso es renacentista. Y vemos aquí a una persona tratando de elevar a un niño para matarlo. La temática también es religiosa, pero son seres humanos sufriendo.
Ok. Si nos vamos al norte, a, a los Países Bajos, tenemos a Jan van Eyck con el matrimonio Arnolfini. El matrimonio Arnolfini en 1434. Jan van Eyck, esta obra está en el Museo, en la National Gallery en Londres, en el Reino Unido. Una maravilla de cuadro porque está reflejando la historia. O sea, vean una mujer embarazada, un hombre, muy a la usanza de la época, un animal y un entorno y un sentido de la perspectiva. Vean cómo está aquí el uso de la perspectiva para reflejar. Y además empieza a reflejar el conocimiento científico propio de la época. En este espejo que está aquí atrás se ve reflejado la espalda de ellos dos y el artista pintando. Lamentablemente no lo podemos ver aquí, pero si ustedes lo pueden buscar, busquen la imagen del espejo del matrimonio de Arnolfini y les va a sorprender porque está utilizando el conocimiento científico, es decir, el espejo como algo importante, el espejo para reflejar tal cual la realidad y da una cierta ambientación como una especie, como si tuviéramos aquí arriba un elipse, como si viéramos el espacio y el espacio vuelve al espejo y vuelve así. Imagínense ustedes que ustedes tengan un cuadro y además atrás tenga pintado un espejo que lo refleja a ustedes en la espalda y refleja al artista que está pintando al mismo tiempo. Esto claramente es una visión científica para reflejar tal cual la realidad. Maravilloso el matrimonio de Arnolfini, 1434. Tenemos Hieronymus Bosch el Bosco, esta es ya una impresión, está en el Museo del Prado en Madrid, España, es un óleo, se llama La extracción de la piedra de la locura. Vean, imagínense ustedes que los seres humanos pensaban que el ser humano le sacaban una piedra del cerebro y ya perdía la locura. Una cosa loquísima, pero lo interesante es que están pensando desde el punto de vista científico. O sea, están pensando en el ser humano como que, imagínate tú que lo puedo tratar y puedo operarlo y le puedo quitar la locura que tenga. Esto es en 1480. Es un óleo, es muy pequeñito, 448 por 35 centímetros. Pero lo maravilloso es eso, ver el ser humano como si le estuvieran quitando la piedra de la locura. Un médico de la época que no tenía nada de los conocimientos de los médicos actuales. Una mujer viendo, vean lo que está el libro en la cabeza que habla del conocimiento científico y una persona apoyándola aquí. Para ver si le podemos quitar la locura a este señor que está aquí. Maravilloso. Y vean que el entorno que rodea es un entorno natural que le da un sentido también de perspectiva a la obra. Ese entorno natural que está en el fondo. Vayamos al segundo momento de la época del Renacimiento, que es el 400, del año 1400 al 1500. El 400, 400 años, son los años del siglo XV, es un periodo clave para el arte occidental. Digamos que es ahí donde nace el arte tal como lo conocemos hoy. Nosotros en nuestra cabeza tenemos pensado que el arte es tal cual como lo hicieron los artistas del 480. Si alguien dice que es una pintura expresionista, una pintura no realista, una pintura abstraccionista, la gente dice, no, eso no es arte porque yo no veo nada, porque nos marcó tanto el 480 que pensamos que el arte tiene que ser así, que tiene que buscar la perfección, que tiene que buscar la realidad, que tiene que buscar un naturalismo. El artista deja de ser anónimo también, recuerden que en la época medieval nosotros no sabemos, salvo algunos cuadros o algunas cosas, sabemos quiénes lo hicieron. En este momento sabemos ya quién es, gracias a que se le da un valor al artista, porque en aquel momento las personas que hacían en las iglesias, las esculturas, las pinturas eran para honrar a Dios, no importaba el nombre del artista, sino honrar a Dios. En este momento dice, el centro es el ser humano, por lo tanto tengo que saber quién hizo la obra de arte. La Edad Media termina y se empieza a valorar la antigüedad, el arte clásico griego y romano, pero todos esos nuevos artistas intelectuales no quieren solo imitar esta época, la quieren superar. También empieza a valorar al ser humano como humanismo y esto da como resultado la representación de la figura humana como tema central. Se busca imitar las cosas como son, la anatomía como es, la profundidad como es, la proporción como es, la perspectiva como es. Esa es la idea del 480, aunque las temáticas sean también religiosas. Tenemos, por ejemplo, la Anunciación de Frangélico, que está en el Museo del Prado de Madrid, de 1426. Entonces aquí tenemos la Anunciación, pero vean, la Virgen María, Arcángel informándole que va a estar, que va a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, pero en un entorno completamente renacentista. Vean este uso de la perspectiva. Y de este lado muestran la expulsión de Adán y Eva del paraíso. O sea que las dos cosas más importantes que ha hecho Dios es expulsar a Adán y Eva y eso va a permitir que en algún momento nazca su Salvador.
y es la anunciación del arcángel informando a la Virgen María que van a ser Jesucristo. Y aquí toda la parte de abajo es todo lo que sufrió María hasta el nacimiento del niño. O sea, toda la época. Vean esta maravillosa obra. Entonces, este entorno se acerca, ya se pierde el sentido, se busca el sentido de la proporción, de la forma, de la realidad, pero eso va a ir mejorando poco a poco. Es una técnica al temple, es decir, está pintado en en un marco en madera y es temple que se utiliza una pintura caliente. Un cuadro hermosísimo, hermosísimo, tuve la suerte de verlo. Está el David de Donatello, esta es la primera representación del rey David, según Donatello, uno de los grandes artistas del Renacimiento. Si alguno ha oído sobre las tortugas ninja, las tortugas ninja tienen los nombres de artistas renacentistas, uno es Donatello, el otro es Miguel Ángel, el otro es Leonardo y el otro es Rafael. Son nombres de artistas renacentistas, de ahí vienen los nombres de las tortugas ninja por si no lo sabían. Bueno, David en 1440, esto es Donatello. Vean, ya yo no voy a representar, aunque sea el rey David, yo no voy a representar, vean que está el uso del desnudo, el uso de la representación de la anatomía, vean la figura del cuerpo, con el sentido de los músculos, las manos, los brazos, el pecho, la textura visual del sombrero, la textura visual del cabello, donde está parado el David de Donatello. Está en el Museo Nacional de Francia, de Florencia, Italia, 1440. Entonces, ya lo que tenemos es un ser humano. Tan importante es el estudio anatómico que lo hago y lo represento desnudo. Recuerden que el arte no es realidad, no es que está desnudo, es que represento la desnudez. El arte es representación. Y David, acuérdense que David mató a Goliat y aquí tiene la piedra con la que mata a Goliat. Ya veremos la otra representación del David que ustedes creo que ya la saben. Entonces esta imagen es interesante, aunque la temática sea religiosa, estoy viendo a un ser humano representado como centro. Tenemos San Jorge y el dragón, que es el nacimiento, una visión mítica del dragón y de San Jorge, que es uno de los creadores del Reino Unido. En 1470 está en la National Gallery de Londres. Esto es de Paolo Uccello, otro de los grandes autores. Vean la maravilla de la representación del movimiento, el movimiento del dragón, y la cueva, esto es toda una leyenda, y todo el entorno natural que rodea el dragón. Esto es un óleo, pues mide 55 por 700, está en el National Gallery, maravilloso también esa idea de volver a tratar de reflejar los seres humanos. Todo esto va a mejorar cada vez más hasta que lleguemos a la última época. De Piero de la Francesca, otro de los autores maravillosos, la Sacra Conversación de María con los apóstoles, el niño también, de 1474. Está en la Pinacoteca Brera en Milán, Italia. Y vean dónde está recuerden que es muy importante en la época medieval que la imagen esté mucho más grande, después se acerca y ya vean el sentido del realismo en las caras de las personas, en la representación de la vestimenta, etcétera, etcétera, pero el entorno, vean este entorno, este arco, es profundamente renacentista, este entorno donde está María metido, y aquí está el uso de la perspectiva. Vean el uso de la perspectiva aquí. Eso es típicamente renacentista. Y este sentido de la perfección en la perspectiva es típicamente renacentista. Ese es el Piero de la Francesca también. Aunque la temática sea religiosa, son seres humanos los que están siendo representados. Tenemos una de las obras maravillosas de Sandro Botticelli, una de las obras más hermosas. Sandro Botticelli es maestro del Renacimiento. El nacimiento de Venus, el nacimiento, recuerden que Venus para los griegos Afrodita, nació, creo que si no me equivoco, no recuerdo, fue que lanzaron al mar y él nace a partir de una concha marina. Pero bueno, lean porque tiene una cierta temática sexual. Pueden buscar cuál es la leyenda del nacimiento de Afrodita. Venus para los romanos. Recuerden que los romanos imitaron a todos los griegos. Zeus para los griegos es Júpiter, para los romanos Ares, para los griegos es Mercurio. Atenea para los griegos es Minerva,
para los romanos y así sucesivamente imitaron a todos los dioses. ¿Y quién me falta? Venus, Afrodita, el mensajero de los dioses. No, perdón, el dios de la guerra es Ares y es Marte, perdón. El mensajero de los dioses es Hermes para los griegos, eh, para los romanos Mercurio. ¿Quién me falta? Bueno, me faltan, hay varios. Plutón, Hades para los griegos, Plutón para los romanos. Y así sucesivamente, ellos copiaron prácticamente todo. Esto está en la Galería de los Uffizi en Florencia, la pueden seguir en Instagram, yo la sigo de hecho. Vean lo que es la representación. Ya aquí hay un estudio anatómico muy claro, un estudio anatómico de lo que es la figura femenina. La figura, vean aquí como el alba soplando para que ella nazca. Y aquí la van a cubrir, pero vean cómo está el uso del movimiento y el entorno natural, que es maravilloso, y cómo la obra está construida como si fuera una especie de triangular, un triángulo. Hermosísimo además, pero un gran estudio anatómico en el caso de la figura femenina para la época. 1484, nacimiento de Venus. Y tenemos a uno de los grandes maestros del Renacimiento, Leonardo da Vinci. La Última Cena es un fresco, está pintado en una pared, es un óleo, bueno, es un fresco porque está pintado en una pared, pero utiliza técnica del óleo y técnica del temple. Está en Santa María de la Gracia en Milán, hay que ir a Milán si quieres verlo porque no es un cuadro que se pueda trasladar. Está pintado en una pared y vean cómo está el centro también ubicado aquí, el sentido de la perspectiva. O sea, tenemos a Jesucristo en el centro, vean esta imagen que le hace como una especie de aureola y el fondo completamente en perspectiva, eso es profundamente renacentista. Dicen que este es el momento en que Jesucristo dice, uno de ustedes me va a traicionar, y todos reaccionan al mismo tiempo acerca de lo que quiere decir, está diciendo Jesucristo, reaccionan, el momento de la reacción, ese es el momento, una maravilla. Y quizás la obra de arte más famosa de la humanidad, la Mona Lisa o la Gioconda, esposa de Giocondo, mercader, está en el Museo del Louvre en París, un cuadro muy pequeñito de 77 por 1,53, ha perdido el color, un gentío cuando vas a verlo, un gentío es un gentío tomándole fotos porque es el cuadro más famoso, y vean la maravilla del fondo con la figura central, la representación de las manos, la textura visual de la vestimenta, la representación de la famosa la sonrisa, la mirada que parece que te estuviera persiguiendo, dice la gente. Pero la maravilla de Leonardo, y Leonardo se ha vuelto famoso, es por la técnica del esfumato. ¿Qué es la técnica del esfumato? El esfumado. El fondo del cuadro tiene una continuidad, se difumina, se esfuma, se difumina entre el contorno de la figura. Es decir, como si el contorno de la figura no terminara y termina y continúa pintándose para que llegue al fondo. O sea, hay una continuidad central. Entonces, estos contornos están difuminados, se difuminan, es decir, pasan directamente, no es que pasan del color, no hay una línea que divide entre color, sino que va poco a poco difuminándose y se convierte en el fondo. Esa es la técnica del esfumato, que es una de las cosas más increíbles que ha hecho Leonardo da Vinci, por eso se volvió muy famoso por el manejo de esta técnica. Y bueno, vemos a una mujer, ya no estamos en una temática religiosa, centrada, una mujer que se ha vuelto tan famosa que se ha imitado, se han burlado completamente y todo el mundo reconoce quién es la Gioconda o la Mona Lisa. 500. Última época, comienza aproximadamente 1530 hasta 1600. El 500, es decir, 1500 en italiano, es el siguiente paso de la evolución del arte iniciado en el 400. Vean lo que busca el 400, el equilibrio, la figura humana, la perfección, la armonía, el uso del color, etcétera, etcétera. En el 400, en el 500 se desarrolla más el antropocentrismo humanista. Es mucho más desarrollado el centro del ser humano. Principal rasgo de la edad moderna. Recuerden que en la edad moderna tenemos la edad antigua, que es la prehistoria. Y que incluye, tenemos la prehistoria, tenemos la edad antigua, que incluye Egipto, Grecia y Roma. Con la caída del Imperio Romano comienza la Edad Media. Con la caída de la Edad Media comienza la Edad Moderna. Y la Edad Moderna termina con la Revolución Francesa. Y ahí comienza la Edad Contemporánea.
Entonces, principal rasgo de la Edad Moderna estilísticamente se caracteriza por una inspiración en la antigüedad clásica, sobre todo en lo que se refiere a la imitación de la naturaleza. Vamos a imitar la naturaleza humana tal cual y el ser humano tal cual. Si Florencia fue la cuna del 480, el arte de este siglo tiene su sede en Roma, la Roma de los papas, que serán mecenas, paga pagar a los artistas de este periodo. Por supuesto, el 580 se extiende muy pronto por toda Europa. Todo el Renacimiento es esencialmente italiano y poco a poco va a entenderse en Europa. Y aquí tenemos una obra maravillosa, la Escuela de Atenas, de 1511, está en los Museos Vaticanos en Roma, es de Rafael Sanzio. Aquí tenemos otro de los autores muy importantes. Él muestra, todos los filósofos griegos están representados aquí. Todos los filósofos, vean, todos los filósofos, está Aristóteles, Platón, Epicuro, Pitágoras, ¿quién me falta? Sócrates, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama? Diógenes, etcétera, etcétera, todos los filósofos. Esto es de 1511, es un fresco, está pintado en paredes, pero vean, a todos los filósofos griegos los coloco en un entorno renacentista. Vean lo que es el uso de la perspectiva, que da una idea de fondo maravillosa en comparación con todo lo que es las figuras que están centradas aquí. Increíble, con el uso del arco, también utiliza arcos de medio punto, pero el entorno que lo rodea es lo más maravilla y todos vemos seres humanos, recatamos la idea de la antigüedad clásica y ponemos a los filósofos griegos en escena, en esta representación. Okay. Tenemos la Piedad, tenemos el otro maestro, Miguel Ángelo Buonarroti o Miguel Ángel. San Pedro del Vaticano en Roma, está la Piedad de 1499. Vean la escultura, aunque es una temática religiosa, la bajada de Jesucristo de la cruz es una madre sufriendo porque le entraban de entregar a su hijo muerto. Por favor, busquen esta imagen y veanla, detállenla, vean lo que es la textura visual, vean la textura visual de la piel, de la representación del pie de Jesucristo, de las venas, de los músculos, de la cara de la Virgen María, del velo. Es increíble. La representación visual es increíble lo que hace. Miguel Ángel se convirtió en un gran artista centrado profundamente en verdaderamente un estudio anatómico de la humanidad. Ya Leonardo lo había hecho, pero Miguel Ángel lo llevó más allá. Y también la figura está centrada en la búsqueda de la perfección, la armonía, la belleza. Es muy, muy superior. Igual viene la temática del David de Miguel Ángel. Este es el rey David. Y aquí está un estudio anatómico perfecto también. Recuerden que esto es un contrafuerte para que no se caiga la figura. Aquí tiene la honda con la que mató a Goliat y aquí tiene la piedra. Y por eso la representación de las manos es un poquito más grande de la anatomía correcta para decir que tiene la habilidad de poder lanzar la piedra y matar al gigante Goliat. Pueden acercarse a ver el David también, la representación de los músculos, de las rodillas, incluso las uñas. Eso es muy sorprendente, ver las uñas de estas figuras diseñadas. Eso es increíble. Les recomiendo que la busquen y lo detallen para que vean las uñas y detallen también las uñas de el señor Moisés con las tablas aquí y tocándose la barba. Vean la caída de la textura visual de la barba, la textura visual, porque esto es representación de la vestimenta, los músculos, porque las obras de Moisés, vean las venas, la representación de las venas, eso es increíble. O sea, esto es el colmo de la perfección. El músculo, vean cómo está el músculo. A Miguel Ángel le encantaba, sus figuras eran musculadas completamente. Es maravilloso eso. Este es 1515, el Moisés de Miguel Ángel. Y tenemos, por supuesto, la Capilla Sistina. Este es un detalle de la creación de Adán. La creación de Adán vean el estudio musculoso, la representación de Dios que nos quedó en nuestra cabeza como que así es Dios, como un viejo barbudo. Miguel Ángel nos dio una idea. Como él estaba representando la creación de Adán, nadie se acuerda de la creación de Eva, que está también, porque la Capilla Sistina muestra el Génesis, muestra la creación de los planetas, la creación de las plantas, la creación de los animales, la creación de Adán, la creación de Eva, la expulsión del paraíso, los diferentes profetas. Todo eso lo pueden ver si ven una imagen completa de la Capilla Sistina. Aquí traje la más famosa porque es como si el dedo de Adán se levanta y casi toca el dedo de Dios, de la representación de Dios. Como Dios se había hablado
tu imagen y semejanza, este Dios estaba desnudo, estaba tan desnudo como Adán, pero la iglesia pegó el grito en el cielo y otro artista después le puso este vestidito aquí, esta representación de vestidito. Entonces, pero él estaba totalmente desnudo, la iglesia no quería que hicieran a Dios desnudo. Y tuvieron que ponerle el vestidito posteriormente. Eso sin intervención y sin aprobación de Miguel Ángel. Una maravilla. Aquí tenemos, vean, busco la perfección, la perspectiva, maravilloso. Y por último vamos a hablar de la arquitectura con Filippo Brunelleschi, nacido en 1377 y muerto en 1446, un arquitecto importante del Renacimiento que construyó esta hermosa cúpula de la capilla de la Catedral de Santa María del Fiore en Florencia, fundada en 1296 después de Cristo. La catedral con sus torres, su base, sus ábsides laterales, el ábside central que es el altar, se pudo construir, pero la cúpula no se podía construir, su cúpula no se completó hasta 1436. Imagínense ustedes, 100 y pico de años después, el proyecto fue obra de Filippo Brunelleschi porque lo resolvió científicamente con estos contrafuertes que no hacían que la cúpula se cayera. Entonces ese sentido de la perfección de la búsqueda se ve también en un estudio científico para que la catedral se pudiera concluir gracias al maestro Brunelleschi. Una maravilla todo el arte que acabamos de ver y es el arte más importante de la humanidad. La humanidad quedó marcada por el arte renacentista. Ok, ¿alguna duda, comentario, opinión? Vamos a ver si puedo salir, ok. Sobre lo que acabamos de ver, estamos viendo el arte centrado en el Renacimiento. Importante entonces, recuerden revisar y responder el hilo 1 y el hilo 2. Voy a colocar la asignación 2, que va a estar relacionada con lo que vimos esta clase y la clase pasada. Importante, por favor, responder la parte de participación. Importante responder el primer examen que ya está disponible basado en las 4 primeras clases. Por favor, repasen el material de apoyo. Y la semana que viene, que vamos a grabar la clase número 6, por favor acérquense porque vamos a hablar de las pautas del proyecto final. Vamos a hablar de las pautas del proyecto final, muy importante que se acerquen para que vean cuáles son las pautas y si no pueden revisar después el material y podemos consultarlo a partir de en el chat que lo tenemos disponible también. Bueno, ¿algún compañero llegó después? ¿Jorge Leandro le llegó? Creo que no lo veo conectado, déjenme ver aquí. Ok, sí, ok, ya Jorge, ya te noto. ¿Y quién faltaba? Elizabeth Mata. Elizabeth Mata no la veo conectada. A ver, Elizabeth, déjame ver aquí al final que no la vi. Valeria, ok. Elizabeth, aquí está Elizabeth. Llegó tarde también. Ya anoté. Es para anotar las asistencias. Bueno. Ya. Sí, tengo que estar pendiente aquí. Ok. Sí, las esculturas son espectaculares. ¿Qué iría más o menos? La semana que viene lo hablamos. Obviamente va a estar relacionado con lo que hemos visto de Grecia, lo que hemos visto de Roma, lo que hemos visto de Medioevo, lo que hemos visto de Renacimiento y lo que vamos a ver del arte del siglo XX, porque la semana que viene vamos a saltar del Renacimiento y nos vamos a ir directamente a finales del 19 y principios del 20, que es el arte que rompió completamente con el arte que se estaba haciendo. Entonces lo hablamos esa semana. Pueden buscar las esculturas y van a ver. Vean la escultura de la Piedad, vean la escultura del Moisés y se van a quedar impresionados, sobre todo con el reflejo de las uñas y de los músculos. Eso les va a impresionar muchísimo cuando la detallen a profundidad. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Si hay alguna duda, algún inconveniente con la conexión la semana que viene, por favor me escriben por el chat. Feliz noche para todos. Chao, chao, feliz noche.